Bienvenidos gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un sábado dimashoso. Quoshkilden, bienvenidos sean todos ustedes. Y ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a mi gente hispanoparlante. Oigan, antes de entrar a videazo dimashoso, déjenme mostrarles, Dios mío, me llegó otro familiar de la familia de Dimashitos. No lo he abierto. Directamente de Beko Crochet con mi amigaza Claudia, que de verdad qué talentazo, nomás para que vean acá a mi harem. ¡Ay! ¡Qué cosa tan linda! Vean esto, por Dios. ¡Ah! Miren nada más. ¿De dónde es? ¿De dónde es, chicas? Obviamente es de la canción Fly Away. ¡Ay, está su collarcito! ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué belleza! El sombrerito, todo el detalle. ¡Wow! Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazote y un besote desde aquí. Ya saben, si ustedes están en la Ciudad de México y quieren algo así, o cualquier personaje, digo yo porque estoy enamorada, ¿verdad? Pero ella se los puede hacer y les va a quedar así. ¡Qué belleza! Vean, por favor, ¿eh? ¡Ay, está increíble! Increíble. ¡Ay, hasta tiene el detallito de aquí! No me había fijado, ¿eh? Vamos a acomodarlo por estos rumbos. Háganle un espacio, muchachones. ¡Qué belleza! Cada vez vamos haciendo más grande la familia. Ya hasta le mandé a hacer el otro, ¿eh? Sorpresas que se van a dar cuando se los enseñe. Estoy muy contenta. Ay, Dios mío. Pero hoy les voy a estar hablando de los momentos dimashosos de la estadía de Dimash en Beijing. Vamos a comenzar de lleno. Bueno, primer datito curioso, que eso ya se los había enseñado en un TikTok. Pero Dimash llegó a China después de su cuarentena y el hombre llegó, no sé si se puso de acuerdo, si realmente lo pensó, lo planeó, pero llegó vistiendo la mismísima ropa que en el 2018. Así es, playerita rayas, pantaloncito negro, el mismo zapatito Converse, sí, igualito. Incluso también en ese año del 2018 también llevaba el cubrebocas. Recuerden que Dimash desde antes de la pandemia él gusta mucho de traer cubrebocas. Nomás le faltó el detalle de que en este año llevaba lentes y obviamente esa barbaza genial. Después otro detallazo es este videazo, vamos a verlo. Está Dimash. Quiero que escuchen. Thank you. Shave your beard. Shave your beard. Me feel so much. Alcanzaron a escuchar, una chica le dice, you look so handsome, luces muy guapo, obviamente, ¿verdad? Y otra chica, o no sé si fue la misma, se atrevió a decirle, shave your beard, o sea, rasúrate la barba. O sea, yo me pregunto, yo sigo cuestionándome, ya saben que con ese videazo que hice del bigote y la barba, o sea, te puede no gustar, o sea, nadie está diciendo, sí, te tiene que gustar el bigotazo y la barba de Dimash, o sea, no, jamás, el gusto se rompe en géneros, bendito sea Dios, todos somos muy variables, ¿verdad? Y con gustos diferentes. Sin embargo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo te atreves tú, dear, a decirle a Dimash que se afeite la barba? Es como decirle, oye, ¿sí te peinas? O sabes que solamente me gustas cuando cantas en graves, porque cuando eres muy agudo no me gustas, ¿eh? Así es que si puedes cantar siempre en grave, por favor. O sea, ¿qué te pasa? Ese, a mi gusto fue mucho atrevimiento de esta dear que le dijo, shave your beard. O sea, yo creo que bajita la mano, Dimash como que se apenó, así de, ay, no le gustó, ¿no? Entonces, o sea, ya no lo hacen sentirse cómodo en su propia piel. ¿Qué les pasa? Y yo creo que la fuerza de un fandom es, además de respaldar a su artista, es
de verdad crear un ambiente totalmente agradable para él. O sea, yo sé que tú eres el público y tú consumes su música, pero es para que él se sienta cómodo, a gusto en ser como es. Entonces, ese video cuando yo lo vi dije, wow, qué tremendos pantalones. No, ¿cuál tremendos? Qué falta de educación de esta mujer de decirle así. Volvemos al mismo, ¿no te gusta? Ya, ¿ok? Pero Shape Your Beard. Después tenemos un video más dulce, más agradable, que es este. Y vemos que está saludando a Dimash y ve el muñequito y Dimash súper atento, abre la puerta, se asoma y recibe el muñequito. ¡Wow! Esa Dir ha de haber sido muy feliz de que Dimash captó, más bien, ella captó la atención de él y le abrió la puerta y recibió el detallazo, el regalazo, que es un muñequito de Michael Jackson. Ya saben que es súper fan. Pero wow, qué belleza. Yo por eso igual y cuando le vea, le regalo alguno de mis Dimashitos a Dimash para que se lo lleve. Imagínate uno, oh sí, ya lo tengo en la mente, muchachas. Uno mitad bandera kazaja, mitad bandera México. ¡Qué carajos! O sea, sería genial y estupendo, ¿no? Es más, dos, uno para que me lo firme y el otro para que se lo lleve. Pero qué gran video, muy bien por esa Dir. Después tenemos igual otro momento muy lindo con él, en donde Dimash está en el elevador con todo del fandom Dir. Dimash. Y literal... Y escuchen. Dimash. Oh, Dimash. wait. The air is so sweet because you come back. Ay, miren. We waited you for. La chica dice, o sea, desde ya tiene rato que está Dimash. Aquí estoy, hazme caso. Que te quiero lanzar un piropazo, ¿no? The air is so sweet because you are here or you are come back. El aire es tan dulce porque has regresado. ¡Wow! Piropazo chino, ¿eh? Aquí le hubiéramos dicho otras cosas, yo creo, más picantes, pero qué lindo. Y aparte, me encanta, les repito, esta convivencia tan cercana que tiene Dimash con todo su fandom. Y además, díganme por favor, ¿qué artista comparte el elevador tan chiquitito con toda la muchachada, O sea, Dimash solamente, y sin guaruras, más que con su asistente de hierro. Y Dimash súper agradable, como siempre. Belleza de hombre, belleza, chulada de hombre, yo diría. Después tenemos otro videazo curioso de la gran sesión de fotos que tuvo Dimash allá en China antes de presentarse en la noche juvenil del Festival de Cine. Ahí está. Serio, sensual. Y de repente, o sea, solo él, ¿a poco no es encantador? Simpático, o sea, qué cosa. Yo estaría muy nerviosa si yo fuera la fotógrafa, de verdad, estaría literalmente temblando con la cámara. Sonríe, Dimash. No, sería cero profesional, creo. Pero me encanta ese sentido pícaro, ese sentido tan natural que rompe el esquema, ya sabes, cuadrado pues de una celebridad, ¿no? Me encanta, me fascina. Y hablando precisamente de ese lado hombre, niño, serio, travieso, está este videazo. O sea, la asistente arreglándole el cinturón. Gloriosa mujer, claro que sí, totalmente envidiada, o sea, todo mundo quisiera ser esa asistente en ese justo momento, ¿verdad? Estaba viendo ahorita el video otra vez. Vean al hombre de atrás, por favor, de cachuchita morada, naranja. Vean la cara. Así de, qué guapo y qué alto, ¿no?
Ese es ese efecto Dimash. Ese hombre me representa completamente. La cara de asombro. Ya les dije que tener enfrente a Dimash ha de ser o sea, toda una experiencia. O sea, para cualquiera. Me fascinó. Pero les repito, me encanta Dimash, es esa interacción tan natural que tiene con todas las Dears. Después está este video, donde vemos a Dimash que pone su mano en una especie como de placa. Yo creo que para el recuerdo, la eternidad, ¿verdad? Esperamos, deseamos que un día la estrella de Dimash en el paseo de la fama esté. ¡Wow! Sería maravilloso. Pero vemos que, una vez más, el niño interior regresa y le anexa ese dedo más. Y escuchen lo que dice. Six. Nobody don't have. Nadie más tiene una mano con 6 dedos, solamente yo. Porque el asistente dice, ¿qué es eso? Y regresa a firmar. Pero vemos ese lado casi caricaturesco de Dimash, o sea, siendo la celebridad del tremendo hombrezazo tan profesional que es, pero dentro de ello, o sea, hay un niño súper inocente, súper travieso dentro de él, y eso me encanta. Me encanta. Después está un video en donde es justamente cuando Dimash termina de presentar Screaming en el escenario y bueno, hace como el recorrido hacia su coche y en ese inter las Dears, ya saben, lo abarrotan con regalos y él empieza a autografiar y aparece este momento. Vamos a verlo. Vemos que está firmando, hasta la otra asistente Pan le da el kit para que lo firme. Y ahí se ve un billete. E inmediatamente la asistente de hierro, que es muy conocida en el mundo de Dear por su energética personalidad, se lo quita, lo hace a un lado y le dice no. Incluso hay otra chica que me supongo que es una Dear, igualmente apoya esta acción de la asistente. Y literalmente le dicen, hazte para atrás, rey, porque si no, corres peligro, ¿verdad? O sea, estamos literalmente defendiendo a nuestro príncipe. Y esto es porque, o sea, le están dando un billete para firmar un autógrafo. Eso es demasiado raro para empezar. Y recuerdo que alguna vez, cuando yo era nueva en este mundo Dear, había visto un video que me había impresionado mucho, justamente con esta asistente que creo que al parecer se llama Pan, si no corríjanme por favor. Y está saliendo Dimash de un edificio, dirigiéndose a su coche, todas las Dear se dejan ir y entre ellos varios chicos, hombres, que empiezan a extenderle precisamente un papel para que los firme y ella, la asistente, literalmente les da el manotazo, los avienta, les dice no y otras Dears se unen diciendo no, o que se vayan. Yo me quedé choqueada y dije, wow, qué grosera, ¿no? Pero ya después investigando y checando otras opiniones y otros videos, era o sigue siendo muy común que varios supuestos fans, varios supuestos Dears, abusen obviamente de la amabilidad de Dimash y se dediquen a traficar o a vender los autógrafos de Dimash por dinero. Entonces esto es grave, esto de verdad es una falta de respeto enorme a nuestra artista. Entonces pues me encanta, les repito, cómo el fandom se une para decir no, esto no está bien y vete de aquí, estás incomodando a Dimash. Y Dimash me encanta porque como en esa vez en ese video y en esta, él pone como el límite pero de una manera súper educada. O sea, nunca es grosero. Y eso me encanta, a pesar de que se pueda transgreder ese límite hacia él. Me fascina. Después tenemos otro videito en donde una fan le dice You look so handsome, te ves muy guapo. Estamos viendo. Mientras caminan y él le dice, obviamente, siempre muy agradecido, dice, me ves guapo porque ahorita tengo make-up, tengo maquillaje. ¿Qué va? O sea, el hombre es guapísimo con o sin maquillaje, aunque yo lo disfruto muchísimo más al natural.
¿verdad? Cuando está súper relajado, muy en su piel. Pero una vez más les reitero, me encanta la sencillez y la simpatía de Dimash. Y siguiendo con esta tremenda sencillez de Dimash, está este video de él en donde, a pesar de haber sido We love you, love you, está firmando autógrafos. Tan contentas se ven las dears, qué afortunadas, que de verdad, felicidades. Y les reitero, después de un día bastante pesado, bastante largo, porque hizo muchísimo solamente en ese día, o sea, cantó, conferencia, fotos, ahí está el hombre impresionado. Ahí está la otra, es la manager de hecho. Pero él siempre con los brazos abiertos, listo para firmar autógrafos, listo para tomarse la fotaza, listo para seguir agradeciendo el infinito amor que sus dears le tienen a él. Qué belleza. Y después en la conferencia de prensa, estos son fotos, pero me parecieron muy atinadas para el deguste ocular de las dears. Hay ciertas cosas muy específicas que me encantan de Dimash. O sea, casi todo es una locura, pero, o sea, físicamente ya les he dicho que su mandíbula me encanta, ¿verdad? Pero también amo, vean esta fotaza, por favor. Amo ese perfil que tiene. O sea, nomás vean, qué cosa, qué cosa. O sea, es que es como delineado, hecho a mano. O sea, muchos dirán, es que el huesito, o sea, sorry, disculpen porque, o sea, yo también lo tengo, muy orgullosa. Esas diferencias que tal vez a unos no les gusta o unos se dedican a corregírselos y que él los ame y vean qué bien se le ve ese huesito de aquí. También, ya saben, otra cosa que me fascina y me encanta es cómo se le marca la manzana de Adán. Es fenomenal. Esta fotaza es increíble. ¡Wow! Haríamos una linda pareja, ¿no creen? Los dos hasta con el mismo huesito de la nariz. Close up, chicas, por favor. La verdad es que antes no me gustaba mi nariz, pero he aprendido a amarla tal cual como es. Y es como una característica, una diferencia única y dentro de eso es bella. Como la nariz de nuestro Dimash. Digo, sabemos, sí chicas, sabemos que Dimash se operó la nariz debido a un problema de salud. No fue estético, fue un problema de salud, que quede bien clarito, ¿verdad? Pero mantuvo esta belleza de huesito que se le ve. Qué fascinante, qué fascinante. Y hablando precisamente de la conferencia de prensa que les estuve ahondando en el video pasado de la cronología, donde estaba esta traductora, fue momentazo para esta mujer. Vamos a verlo. Vemos que se le acerca Dimash para decirle su respuesta, yo creo. Pues, ¿vieron eso? No se preocupen, que ahorita va el slow motion. La mirada de Dimash, quiero que observen. Dios bendito. Se le separa y mantiene la mirada. Yo no sé qué estaba viendo Dimash, si su boca o no sé, o a lo mejor estamos confundiendo todo esto. Pero, oh por Dios, si Dimash te viera así, aunque sea para acercarse al oído y decirte la respuesta, yo estaría de agárrame porque se me va la silla, se me mueve el mundo. Ese hombre impone demasiado. Tampoco podría ser traductora, aunque me encantaría, ¿eh? Yo te traduzco del inglés al español si quieres, Dimash. Y ya por último, esta es una publicación que hizo exactamente la manager de China de Dimash, que se llama Shuang Yang, que la posteó en Weibo. Y nada más vean, estamos viendo aquí, a lo que le logro entender es que dice, la última vez que te fuiste de Beijing era temprano por la mañana, 17 de enero del 2020, o sea, lo recuerdo perfectamente.
y yo manejé al aeropuerto. Inesperadamente, más de 600 días han pasado desde que nos volvimos a ver o a encontrar. Hasta que tu soledad acabó, creo que es isolation, significa eso. Te recogeré, o sea, en el aeropuerto, y todavía se siente irreal. Pero parece que no te ha sido por un largo tiempo, porque no hay una extrañeza del todo. Varios cambios me han hecho pensar que podría ser difícil encontrarnos o conocernos otra vez, pero afortunadamente estás de regreso. El entendimiento tácito todavía está ahí. Tal vez todo es el mejor arreglo. Y pone un emoji con un corazoncito. ¡Wow! Qué bella dedicatoria hacia lo que es el sentimiento que nos llena por completo a cada una de las personas que conformamos como este mundo Dimash. Y eso que nosotros estamos de lejos, o sea, por pantalla, muchas de nosotras lo conocemos y lo sentimos. O sea, de verdad, no imagino, les vuelvo a repetir, aquellas personas que de verdad tienen la oportunidad, la gran experiencia de convivir con él, puramente, hombro a hombro, ya se hace por trabajo, por familia, por proyecto, por amistad. Ha de ser algo único de verdad convivir con alguien como Dimash. Y me encanta porque he notado un común denominador en todos los que trabajan con Dimash. Literalmente se sienten encantados con su presencia, con su humanidad. Obviamente, les repito, todo esto es un conjunto, no nada más porque es guapo, no nada más porque canta bonito, o sea, es un complemento redondo, la brillantez de nuestro Dimash. Y este mensaje que posteó esta chica, que por cierto es muy guapa, se ve muy joven. Sí, muchachas, o sea, se ve bastante dura en los videos, porque tiene que ser así, ¿verdad? Pero es muy guapa. Ya saben, aquí podremos ser celosas, pero nunca envidiosas. Jamás, jamás, chicas. Mantra de todas las DERs. Celosas, más nunca envidiosas, ¿eh? Hay que reconocer los atributos físicos e intelectuales de nuestros iguales. Y no pasa nada. Así tiene que ser, porque Dimash no es nuestro, no es de nuestra propiedad. Entonces es muy guapetona, se ve que es muy inteligente y es muy capaz. Porque para que sea la manager de Dimash es porque llena todos los complementos. ¿Ok? Y también otra cosa que me encanta es que las figuras fuertes, importantes del contexto de trabajo de Dimash suelen ser mujeres. Está esta chica, está Anna Onovianska, que es brutal esta mujer, su visión, aparte es guapísima, y muchas más. Entonces eso me fascina, eso habla bastante bien de nuestro Dimash, que el éxito también puede venir acompañado de una mujer, o por una mujer. Eso es fabuloso y eso hay que aplaudírselo. Entonces este mensaje fue la cereza del pastel de estos momentos dimashosos de Dimash en Beijing. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos en la que sigue. Sao Bou.